Vamos a continuar con nuestra serie titulada El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos que van del 38 al 42. Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Es ciertamente este pasaje que acabamos de leer un texto que puede llegar a confundir a algunos y hacerse preguntas vitales y saludables cuando leemos este tipo de pasajes. Y cuán necesario es que dependamos de nuestro Señor para poder comprender esto y también hagamos nuestra labor como estudiantes bíblicos, de poder comprender qué quiso el Señor Jesucristo comunicar con estas palabras. Y a manera de introducción quiero comentarles o hablarles de una anécdota que pude vivir aquí en esta congregación. Hubo algún momento en el que varios jóvenes de esta iglesia, esta congregación, estuvimos conversando acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su sacrificio, o por lo menos en el momento en el que estaba siendo azotado. Uno de los jóvenes comentó que de haber tenido el poder del Señor Jesucristo y tras haber recibido el primer azote, él piensa que de haber sufrido todo ese dolor, teniendo todo el poder, más bien agarraría a la persona que lo azotó y lo destruiría. Confieso que en el momento ese comentario me pareció algo gracioso, imaginándome cómo podría ser el suceso. Sin embargo, tras leer este texto que encontramos aquí en la palabra y reflexionar un poco acerca de ello, me doy cuenta que ese comentario que fue realizado y aún mi propia reacción ante ello demuestra lo caído que estamos, demuestra la perversidad de nuestro corazón. Nada más comparemos cuál fue la reacción de Jesucristo al recibir todos estos azotes y cuál podría ser nuestra reacción. Porque estoy seguro que si ustedes y yo hubiéramos estado en la posición de Cristo y tuviéramos todo el poder, no habríamos dudado de explotar en todo nuestro poder y destruir a todos. Y aquí es donde tenemos que ver al Señor Jesucristo y verlo como nuestro ejemplo de vida. Y a sentir finalmente que no somos como Cristo y lo necesitados que estamos de Él. Lo que se puede observar entonces tras un comentario como este es que de haber tenido esa oportunidad, nosotros nos habríamos vengado. Y eso es lo que le pido que tenga en cuenta. Que de haber tenido la oportunidad, nosotros nos habríamos vengado tras haber sufrido en manos de nuestros verdugos. Y es que somos tan malvados que cuando alguien nos causa dolor o un dolor agudo o nos causa daño, lo primero en lo que pensamos es en nosotros mismos y en buscar la manera de retribuir el daño que se nos causó. Usted puede sentir eso y su propia conciencia lo podría acusar. Amamos tomar la justicia en nuestras propias manos. Y no solamente eso, sino que también amamos, y si fuese posible, trataríamos no solamente de vengarnos, sino
de aumentar esa retribución, es decir, de tomar la justicia en nuestras manos y darle el doble de lo que nos dio, del que nos causó daño. Hermanos, así somos nosotros. Nos gusta hacer nuestra propia justicia. Y cuando vemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo perfecto, encontramos cuál debería ser la actitud, como también la conducta como un ciudadano del reino frente al mal causado, frente a lo que no sucede. Cristo es nuestro ejemplo. Y fue por su gran amor que Cristo Jesús, en vez de vengarse, y nuevamente le pido que preste atención a esa parte, en vez de vengarse y de destruir la humanidad, porque sí podía hacerlo, nada más piense cuando el Señor Jesucristo en el Getsemaní es apresado. Y cuando más adelante es juzgado por Pilatos. A Pilatos le dice, mi reino no es de aquí, pero si fuese de aquí, mis discípulos pelearían por mí. Y cuando el Señor Jesucristo en el Getsemaní es entregado en manos de pecadores y le dice a Pedro, Pedro, detente, guarda tu espada. También le dice, ¿acaso no sabes que si yo pidiera a mi Padre, Él enviaría legiones de ángeles? El Señor tenía el poder, hermanos, para acabar a toda la humanidad tras recibir el primer azote, tras recibir la primera difamación de parte de los escribas y fariseos, tras recibir el primer insulto, tras recibir el primer golpe, tras recibir el primer escupitazo. El Señor podía destruirnos a todos, pero no lo hizo. No se vengó. Nuestro Señor mostró la verdadera actitud de un ciudadano del reino, como también la verdadera conducta. Él decidió soportar el agravio y manifestar su gran amor a través de la salvación. Terminó su obra. Y eso es algo que nosotros debemos apreciar. Lo que es más interesante de este tipo de sucesos y relacionado con el contexto de la venganza es que algunos, al interpretar este texto que encontramos hoy, creen que por su gran amor Cristo perdonó los pecados de los pecadores y nadie fue castigado. Si vemos el suceso completo, ¿verdad? Cristo soportó el dolor, pero no se vengó. Y a través de su amor en la cruz, proveyó salvación para todo aquel que cree y se arrepiente. Alguien pensaría, qué bueno, ahora nadie es castigado. Pero déjeme decirle esto. La verdad de este asunto, y es algo que nos va a ayudar a comprender cómo trabaja Dios en su justicia. La verdad de este asunto es que aunque el pecador arrepentido no es castigado eternamente cuando se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, no quiere decir que nadie haya sido castigado. Alguien fue castigado. Ese fue Cristo Jesús. La justicia de Dios no queda en el aire. La justicia de Dios no deja impune la maldad. Aquella persona que cree y se arrepiente ciertamente recibe de parte de Cristo justicia, como lo decía nuestro hermano Edward. Ya no somos vistos más como pecadores. Dios nos ve como a su Hijo, justos. ¿Pero a qué costo? ¿Quién tuvo que sufrir el castigo? ¿Quién tuvo que sufrir la ira? ¿Quién tuvo que sufrir la venganza? Cristo en la cruz del Calvario. En ese lugar, en esa cruz, Cristo soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Así que lejos esté de nosotros pensar que Dios no va a tomar venganza de los que hacen el mal. Habrá un día en el que ese mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario vendrá como juez. Y no va a venir a morir,
va a venir a hacer juicio contra todos los que se opusieron a él, contra todos los que no se arrepintieron, y allí tomará venganza nuestro Dios eterno. Y esto es interesante para nosotros porque nos ayuda entonces a tener una mejor perspectiva al momento de acercarnos a lo que el Señor Jesucristo plasma aquí en este Sermón del Monte. Nosotros debemos ciertamente ver hacia el Señor Jesucristo y procurar entender entonces esto que se nos comunica. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien nos insulta o cuando alguien nos causa daño? De forma general, la respuesta es no vengándonos. Eso es lo que demanda la ley, no vengándonos. Entonces me propongo en esta primera parte del sermón hablar acerca de una interpretación errada acerca de lo que la ley dice en cuanto a la retribución del daño causado. Así que para acercarnos nuevamente al texto, tenemos varias semanas sin hablar de este Sermón del Monte, para que podamos introducirnos a él nuevamente, consideremos lo que está sucediendo en el momento en el que el Señor Jesucristo dice esto. El Señor fue por Galilea y por todos estos pueblos estaba anunciando ¿qué? El evangelio del reino. Estaba anunciando las verdades del reino de Dios. Su fama crecía. Y estando entonces en un lugar, como comienza Mateo capítulo 5, habiendo mucha multitud, los llamó, vinieron sus discípulos y empezó a hablar este sermón del monte. ¿Y qué habla el Señor Jesucristo en este sermón, en el sermón del monte? Acerca del reino de Dios y sus principios, los principios que rigen este reino. Y al hacerlo, exalta la ley a su verdadero estándar, lo eleva donde realmente debe estar, al tiempo que contrasta las ideas e interpretaciones y prácticas de los antiguos. Cristo Jesús está mostrándole a las personas que la interpretación que tuvieron los antiguos, y quiénes son estos para recordarle, son los rabíes, los maestros, los escribas y fariseos, que anteriormente habían querido interpretar las escrituras, la ley, y dar sus interpretaciones al pueblo israelita, que no tenía entonces acceso por el idioma que habían perdido a la ley del Señor. Querían mostrarle sus interpretaciones, pero el Señor Jesucristo los contrasta mostrándole la correcta interpretación de la ley. Así que desde el versículo 21, que empezamos a estudiar ya desde hace semanas, el Señor habla acerca del enojo y de su relación con el asesinato. Cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que lo insulta, con insultos como cabeza hueca, estúpido, tonto, está, en otras palabras, cometiendo un pecado igual de pecaminoso que haber asesinado. Todo tipo de insulto que es motivado por el enojo es como haber matado a mi prójimo en mi corazón. Posteriormente se habla acerca de la pureza sexual, el adulterio y el divorcio. El Señor Jesucristo demuestra a las personas que no comete adulterio no solamente el que lo practica de forma externa, sino el que lo hace también desde el corazón. Y comete también adulterio aquella persona que, divorciándose de su mujer o viceversa también, a no ser por causa de adulterio, hace que su pareja adultere también, si se llega a unir con otra persona. El Señor Jesucristo pasa después, y es el punto en el que habíamos quedado la última vez, a hablar acerca de los juramentos, de cómo nosotros debemos usar bien los juramentos, y contrasta la forma en la que los judíos en general juraban. Y respecto de cada uno de estos principios que el Señor Jesucristo menciona,
el Señor trata de comunicarles cómo se ve y es una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Recuerda lo que el Señor dice allá en el versículo 20? Que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Qué interesante es esto. Entonces, desde el 21 en adelante, Jesucristo muestra cómo se ve y cómo es una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y en los versículos que entonces hemos de estudiar hoy, el Señor se propone abordar otra mala interpretación que se daba acerca de la ley, a saber, algunos textos, pero quiero leer uno en específico que se malinterpretaba y tiene que ver con lo que enseñaban los antiguos. Lea conmigo Éxodo capítulo 21 y vamos a leer los versos del 22 al 27. Éxodo capítulo 21 del 22 al 27. Dice así la palabra del Señor. Si algunos riñeren e hirieren una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, es decir, su esclavo, o el ojo de su sierva, su esclava, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Hasta allí. Este pasaje que acabamos de leer, tenemos que entender cuál fue la función por la que se dio. Y es que tiene la intención de instruir a quienes serían los jueces de Israel, a quienes juzgarían juntamente con Moisés. Y lo harían precisamente para saber cómo retribuir la justicia y restringir ¿qué? La venganza. Para restringir la venganza. Primeramente, para retribuir justamente, pero también restringir la venganza por parte de los israelitas. Así también se busca por medio de esta ley que se restrinja el avance del mal en el pueblo de Israel. Por favor, vamos a confirmar esto que digo con Deuteronomio 19:19. Dice así. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. En el contexto vemos cómo también se instruye a los jueces cómo hacer justicia. Pero uno de los propósitos principales al momento de retribuir justicia es que en medio del pueblo haya temor por hacer lo malo. Así iban a acabar, o por lo menos restringir, quiero decir, restringir la maldad en medio del pueblo. Quiero nada más utilizar un caso ejemplar acerca de ello. ¿Recuerdan que en la ley también se permitía dar muerte a los hijos desobedientes? La ley misma dice que si un hijo o una hija maldijere a sus padres, el tal es digno de muerte. Y si fuere desobediente a sus padres, y si no les honrare, sino que fuese motivo de vergüenza, los padres podían llevar a sus hijos ante las puertas donde estaban los jueces, y estos, tras juzgar la situación, podían dar muerte al hijo desobediente, al deshonroso. Y más adelante en ese mismo contexto dice que esto debe hacerse para que los demás teman.
para que teman deshonrar a sus padres y desobedecer la ley del Señor. Este es el principio, que no pequemos, que se restrinja la maldad. Y nuevamente tenemos que notar aquí que esto es interesante para poder entender lo que hoy nuestro Señor Jesucristo trata de comunicarnos. Es fácil entender que en ese contexto en el que se da esta ley, se da es en el marco legal. No se está diciendo, mira, si alguien peca contra ti y te tumba el ojo o te tumba un diente o te causa una quemadura, tú entonces le vas a tirar el diente, le vas a tirar el ojo o le vas a quemar. No. ¿A quién se le está diciendo esto? Recordemos lo que comentamos al principio. A los jueces. Eran los jueces quienes debían juzgar cada situación en medio del pueblo de Israel para así restringir la venganza. Así que esto se da en un marco legal y no personal. No era una forma de venganza personal. Esto es importante porque tal parece ser que los escribas y fariseos entendieron totalmente lo contrario. Así pues, los israelitas no debían tomar la ley en sus propias manos, sino encomendarlo a aquellos a quienes Dios había dado la autoridad para hacer justicia, a los gobernantes, al Estado. Debían descansar en la justicia que debía cobrar el gobierno. Tras una lectura superficial de este pasaje, cualquier lector podría entonces concluir que el hecho de que los antiguos enseñaron lo que la ley de Moisés dice era correcto. No deja de parecerse, ¿verdad? Cristo dice allá en Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pregunto yo, ¿eso no se parece a lo que leímos hace un momento en Éxodo? Sí, es un resumen muy general, pero al fin y al cabo es lo mismo. Sin embargo, como hemos podido ver ya desde hace domingos atrás, estos maestros impusieron un significado diferente del que la ley misma le da a estas palabras de ojo por ojo y diente por diente. Así pues, ellos comunicaban una cosa y la ley comunicaba otra. Ellos interpretaban ese texto de ojo por ojo y diente por diente de forma personal, pero la ley lo mostraba como una forma de retribución legal. Me gusta cómo el doctor Stott lo explica para nosotros y lo cito de la siguiente manera. Los escribas y fariseos extendieron este principio de retribución justa de las cortes legales, a donde realmente pertenece, al terreno de las relaciones personales, con las cuales no tienen nada que ver. Eso fue lo que hicieron los escribas y fariseos. Pasaron esas palabras que fueron dadas a los jueces y las impusieron sobre los israelitas con respecto a sus relaciones con los demás. Lo pasaron al terreno personal. Ellos trataron de usarlo para justificar la venganza personal. Que si tú me hiciste algo, yo tengo el derecho de devolvértelo. Básicamente eso. Aunque la ley explícitamente la prohibía. ¿Dónde dice eso, hermano? Que la ley prohíbe que tomemos la venganza en nuestras propias manos. Qué bueno que hace esa pregunta, hermano. Lea conmigo Levíticos 19:18. Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Recientemente lo leímos en nuestro plan de lectura. 19:18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Wow, hermanos, ¿eso no se parece a lo que Cristo Jesús dijo? ¿O el principio al que Cristo Jesús está apuntando aquí en el texto de Mateo 5:38 al 42? Es muy parecido.
naturalmente. Cristo está elevando la ley a su verdadero estándar. Así que Dios ciertamente prohíbe la venganza y demanda el amor para con nuestro prójimo. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Hermanos, no solamente está hablando del aspecto externo de la venganza, sino también del aspecto interno. El Señor prohíbe no solamente el acto externo, sino también el interior. Demanda que guardemos de no enojarnos contra nuestro prójimo y de querer retribuir venganza. Este excelente, aunque severo, principio de retribución judicial se utilizaba como una excusa para lo mismo que se proponía abolir, es decir, la venganza personal. Ahora empieza a ver cómo los escribas y fariseos interpretaban la ley a su propia conveniencia y lo enseñaban así al resto del pueblo israelita. Y eso, por supuesto, es lamentable, porque en otras palabras estaban permitiendo o haciendo legal el hecho de que si alguien te hiciera algún daño, tú podías cobrarte ese daño tú mismo, sin tener que acudir a los jueces. Entonces la interpretación de los escribas y fariseos estaba dando a la ley era esta contrariedad a lo que ella misma procuraba comunicar. Y como lo decía el Señor Jesucristo, mire lo que hacían los fariseos. Invalidaban el mandamiento, es decir, la ley, ¿con qué? Con sus tradiciones. Con sus tradiciones, con sus prácticas, invalidaban lo que la misma ley demandaba, que no se vengaran. La misma ley que prohibía que los israelitas tomaran venganza en sus propias manos y mandaba, como también afirma Cristo Jesús en esta porción, que amemos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Lamentablemente, hermanos, este problema sigue siendo un problema en la actualidad y un problema grave. Sigue siendo algo grave en nuestra actualidad. Nuestra generación, hermanos, es conocida por ser muy viva, muy perspicaz. Y con normalidad encontramos la manera de cómo salirnos con la nuestra cada vez que nos parece que nuestros derechos son afectados. Solemos pensar primero en cómo yo puedo sacar provecho del daño que me causan antes que manifestar amor. Eso es lo que caracteriza nuestra época, ¿no le parece? Reflexione un poco, medita un poco en cómo la gente se comporta hoy en día, en especial nuestro propio país. El asunto es que, como los fariseos, a veces tratamos de justificar nuestras actitudes y conductas pecaminosas con la misma palabra de Dios. Y hermanos, qué grave es eso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la típica conducta de Satanás y todos los hijos de Satanás. ¿Qué hizo Satanás cuando se acercó a Eva allá en el huerto del Edén? ¿Qué usó para iniciar una conversación? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo con ella? La torció. Así que el Señor les ha dicho que no coman de todo árbol que hay en el huerto. Fíjense cómo es Satanás de astuto. Él quiso torcerlo para procurar caer entonces en el engaño. Y es lo mismo que hicieron los hijos de Satanás, los fariseos. Tomaron la palabra, la torcieron y la enseñaron así. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Las personas toman la palabra de Dios, la tuercen a su propia conveniencia y empiezan a justificar sus propios actos malévolos. Y en este contexto justifican la venganza. Inclusive, hermanos, se utiliza la venganza aún dentro del marco legal. No soy abogado ni nada, pero hermanos, he escuchado cómo algunos, motivados por el enojo
acuden al mismo marco legal para destruir a aquella persona que le hizo mal. No se contenta solamente con acusar al agresor ante la ley, sino que busca venganza al doble y quita a esa persona todo lo que tiene, aunque acudan a la misma ley que el Señor aprueba. Ojo, como comentario al margen, Dios impuso la ley para castigar al malo y para premiar al que hace lo bueno, como lo encontramos en Romanos 13, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Pero Dios no dio la ley para que nosotros nos aprovechemos de ella. Dios no dio la ley para que nosotros nos venguemos de nuestro adversario. Dios dio la ley para su gloria y para preservación del orden en medio de la sociedad, para limitar el pecado. Esa es la intención del Señor al colocar gobernadores. Y este principio nosotros podemos aplicarlo de muchas maneras. Y aquí me dirijo a los que son padres cristianos. Cuidado con querer enseñar a nuestros hijos y las damas a sus hijas. Cuidado con querer enseñar que si alguien los golpea en el colegio, entonces deben devolverle el golpe. Eso es venganza. Cuidado, padres. Una conducta así es antibíblica y una desobediencia flagrante a este mandamiento que hoy estamos estudiando. Dios nos pedirá cuenta de todo lo que enseñemos. La actitud más adecuada frente a una situación como esta, y aquí me dirijo ahora a los hijos, a los que pueden estar en algún contexto de estudio y puedan recibir ataques de bullying, entre otras cosas, ¿cuál debería ser la conducta más normal? Aunque nos llamen acusadores, o lo que en mi tiempo se usaba era la palabra sapo. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que el Señor ha dado. Acudamos a las instituciones que regulan el comportamiento. Vaya a la maestra, acuse, vele para que haya justicia en medio del contexto en el que se encuentra. Amados jóvenes, no tomemos la venganza en nuestras manos, porque eso no habla del reino de Dios. Eso no habla del principio del reino. Hagamos lo que el Señor más bien nos ha concedido poder acudir, encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente. Consideremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Y esto lo utilizo para demostrar cómo nosotros debemos actuar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, y esto es interesante, ¿no? Porque alguien podría estar pensando, ok, yo me debo calar el insulto, los golpes de mi agresor y ya, porque eso es amor. No, cuidado. Esto es parte de lo que vamos a estar hablando la semana que viene con el favor de Dios. Vamos a seguir profundizando en las implicaciones de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, hermanos, la maldad crece cada vez más y tenemos que reflexionar cada vez más para saber cómo se aplican los principios de las Escrituras. Hoy en día, algunos han querido interpretar que esto que dice el Señor es para que nosotros nos quedemos tranquilos cuando nos hagan mal y entonces con nuestra tranquilidad demos ejemplos a los transgresores de cómo se debe vivir en este mundo para así acabar el mal. Un mensaje como ese es muy parecido al que promulgó
Mahatma Gandhi. ¿Recuerda quién era ese señor? Para muchos, él era un pacifista, alguien que hablaba de paz, 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 no respondas con maldad, quédate tranquilo, no acuses, no hagas esto, no hagas aquello. Pero el Señor aquí está diciendo que nos aguantemos todo eso sin hacer nada más que recibir el daño. Recordemos el contexto, parte de eso vamos a estar hablándolo ahorita, pero para la próxima semana, para que vayamos pensando de una vez en cómo esto se aplica. Cuando Cristo padecía, ciertamente Él no se vengaba, pero ¿qué hacía? Lo acabamos de leer. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Encomendaba qué? Su causa al que juzga justamente. Cristo ciertamente encomendaba su causa al que juzga. En otras palabras, apeló a un juez justo. Él no se vengó, Él no tomó la justicia en sus propias manos, aunque tenía la potestad como para hacerlo. Él no lo hizo, sino que descansó en la justicia de alguien que es gobernador de todo el mundo, de todo el universo. Así que cuidado, hermanos. Eso prepara entonces el camino para lo que Cristo Jesús empieza a decir a partir del versículo 39 en adelante. El Señor aquí nos muestra no cómo hacer frente al malvado, porque en este texto más bien el Señor nos dice que no hagamos, que no resistamos al malo. Más bien, este texto nos habla cómo debemos tratar con nuestra maldad. Ese es el principio que gobierna toda esta unidad. ¿Cómo debemos hacer nosotros para que nuestra maldad no aflore en son de venganza? Y dice así entonces, versículo 39 hasta el 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, es lamentable que junto con Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, este pasaje y Mateo 7:1 sean los más mal interpretados de todo el Sermón del Monte. Hermanos, Mahatma Gandhi fue influenciado por este tipo de textos de Mateo capítulo 5, pero él obviamente lo mal interpretó. Hubo otras personas que de igual manera lo interpretaron como Mahatma Gandhi, pero todavía peor. Hubo quienes interpretaron de este texto de Mateo 5:39 en adelante, que eso quiere decir que los gobiernos no deben existir, porque ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace el que lleva la espada? Justicia. ¿Resistir a quién? Al malo. Restringir su maldad. Pagarles por su maldad. Hay algunos que interpretan de este texto que por tanto no deben haber policías, no deben haber gobiernos, no deben haber este tipo de cosas, hermano, y otras muchas cosas que han querido interpretar de este texto. Pero todo ello no está apuntando al principio general que rigen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que para abordar un correcto entendimiento de las palabras del Señor Jesús en esta sección, hemos de dedicarnos hoy solo a ver este principio general que Cristo presenta, y la semana siguiente vamos a pensar en las implicaciones de esto para nuestro tiempo. Pero a manera de introducción para no la introducción del sermón, sino de estas palabras. A manera de introducción para estas palabras que empieza a decir Cristo, le pido que considere lo siguiente. Nosotros cuando leemos un texto,
no debemos leerlos como si fue escrito en nuestro tiempo, hablando de la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestro tiempo, ni en nuestro contexto, ni siendo el mismo tipo de cultura, entre otras cosas. No. La Biblia fue escrita en un contexto geográfico diferente, en el continente oriental. Nosotros estamos en el continente occidental. La cultura de los judíos o del israelita es totalmente diferente al de los venezolanos. Las prácticas que ellos tienen son diferentes a las de los venezolanos. Lo que Cristo quiso comunicar lo dio en un contexto donde la política reinante era la del Imperio Romano. Allí eso es importante. Contexto geográfico diferente, contexto político diferente, contexto cultural diferente. Y eso nos debe llevar a pensar entonces que cada palabra que se dice en un contexto diferente debe llevarnos a estudiar la Biblia de tal manera que cuando queramos saber qué se quiso comunicar, pensemos como los destinatarios de aquel tiempo. Considerar el contexto, en otras palabras. Eso nos va a ayudar a evitar las malas interpretaciones y a poder centrarnos entonces en lo que realmente Cristo quiso comunicar. Pero quiero decir esto, no perdamos de vista que el enfoque principal de Cristo en estos pasajes es, como la ley también lo enseña, restringir la venganza y exaltar el amor. Ese es el enfoque principal de esta unidad, restringir la venganza y exaltar el amor. ¿Por qué lo decimos? Por lo mismo que ya leímos en la ley, en Éxodo. Cuando Dios dice ojo por ojo y diente por diente, eso se dice en un marco legal. Y los que deben imponer eso son los jueces, los que deben juzgar esta causa y no tomar entonces la justicia en nuestras propias manos. Eso nos va a ayudar. Y esto es fácil de recordar cuando Cristo comienza diciendo, no resistáis al malo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, recordar eso al momento de escuchar, no resistáis al malo, lo cual hace referencia a una persona malvada que hace daño, valga la redundancia. Cristo dice, no lo resistas. Y es interesante como también las personas tuercen esto también. Es por este tipo de cosas que personas como Mahatma Gandhi entendieron, bueno, no tenemos que resistir al malo y tenemos que dejarlo tranquilo. ¿No nos dice la Biblia que debemos resistir a Satanás? ¿Sí o no? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y quién es el diablo? El malo o uno de los malos. Así que prestemos atención. Cuando habla de resistir al malo se refiere básicamente es a no tomes venganza del malo o contra el malo que te hace daño. Esa es la referencia. Vamos entonces en primer lugar a hablar de esta primera ilustración que presenta Jesucristo. Cristo habla del golpe en la mejilla derecha y la izquierda. Es importante el contexto cultural aquí. En el Oriente, tal parece que todavía es cultural que cuando alguien golpea en la mejilla derecha con el dorso de la mano, eso se hace para comunicar un golpe insultante. En parte eso es lo que comparten algunos comentaristas respecto de lo que es lo cultural. Golpear con el dorso de la mano en la mejilla derecha es un golpe insultante. Puede ser que Cristo aquí esté hablando, refiriéndose no solamente a un golpe insultante, sino a algo mucho más grave, que cuando alguien nos golpea con el propósito de hacernos daño, pero también de insultarnos, nosotros respondamos con amor. Y aquí literalmente el llamado que nos hace el Señor Jesucristo es a mortificar nuestro deseo de tomar venganza. ¿Qué es lo más natural cuando usted recibe un golpe? Sea sincero. Primero se soba. Pero al mismo tiempo usted arranca en ira y quiere dañar a aquella persona que le hizo daño. Es a eso a lo que Cristo busca atender.
Cristo habla al malo aquí. ¿Quién es el malo también? Nosotros. No tomes venganza. Es lo que Cristo quiere comunicar aquí. Más bien pon la otra mejilla. ¿Y qué es eso? Eso es una forma de mortificar tu maldad. En vez de querer tomar la justicia en tus manos, encierra, mortifica tu pecado. Y en son de ello, coloca la otra mejilla, demostrando que no tienes ni la más mínima intención de querer devolver el daño a tu agresor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entonces debemos ver aquí? Nosotros podemos hacer algunas preguntas interesantes a este texto. ¿Significa esto que debo dejar que mi ofensor haga conmigo lo que desee? ¿Que me debo dejar golpear todo lo que yo quiera, todo lo que la persona quiera? Y que si es posible me medio mate allí. ¿De cierto? No. No es esto lo que se busca comunicar aquí. Pues tampoco debemos tentar a nuestros enemigos a hacer el mal. Así que cuidado, nuevamente, esto no se trata de cómo refrenar la maldad del agresor. Se trata de refrenar nuestra propia maldad. Parte de esto es, como dije, lo que se estará desarrollando la semana entrante. ¿Acaso Cristo está proveyendo estas instrucciones para que venzamos al mal del mundo? No, nuevamente, recuerda el contexto. Estas pautas están para que nosotros no tomemos la venganza en nuestras manos, ni manifestemos odio. Esto es para controlarnos a nosotros mismos. Y creo que el ejemplo más claro para entender esto es lo que sucedió con Cristo Jesús. ¿Recuerda cuando Cristo estaba siendo juzgado por los sacerdotes y el sumo sacerdote allá después del Getsemaní? ¿Qué sucedió cuando mandaron a golpear a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Interesante. Él le preguntó, ¿por qué me golpeas? Él no colocó de una vez la otra mejilla, dale pues, dame el otro golpe. No. ¿Por qué me golpeas? Eso no es justo. Si en algo he faltado para que tú me vengas a ofender, dime en qué he fallado, en qué he insultado al sumo sacerdote. Cristo no pecó. Cristo no hizo lo inadecuado y aún así fue insultado. ¿Pero qué hizo él? Acudió a la ley. Yo no he hecho nada malo. Y si lo hice, dime en qué fallé. ¿Por qué me golpeas? ¿Se dan cuenta? Cristo aquí ciertamente no reaccionó con venganza, pero sí también actuó en justicia. ¿Por qué me estás golpeando? Y ese es uno de los ejemplos que podemos ver. ¿Quiere otro ejemplo? Vamos con Pablo en Filipos. Lo que hizo Pablo no fue inadecuado. Después que ellos fueron juzgados, o mejor dicho, sin haber sido juzgados, fueron expuestos a azotes y los tiraron en la cárcel, en lo más profundo. Después, en la noche, cantando al Señor, cánticos e himnos espirituales, Pablo y su compañero no estaban pensando en cómo vengarse de estos guardias o de las personas que le hicieron mal. ¿Qué estaban haciendo? Cantando cánticos e himnos. Amor, exaltando a Dios. No estaban rencorosos, pero eso sí, después que el carcelero de Filipo se convierte junto a su familia y al amanecer el juzgado va y dice, suelten a estos hombres. ¿Qué hace Pablo y su compañero? De cierto no. Vengan ellos a sacarnos porque ustedes hicieron injustamente. Ellos no se quedaron como si nada. Ellos no se quedaron así como que, bueno, vamos a dejar que los malvados hagan lo que quieran con nosotros. No, así no son las cosas. Ustedes nos golpearon, ustedes van a tener que responder ante la ley. ¿Y qué implicaba eso? Hermanos, cuando a un ciudadano romano se le hacía un juicio indebido, las personas que hicieron tal cosa podían ser expuestos a la muerte. Por eso es que en ese contexto de Hechos se dice que ellos temieron porque lo que hicieron
sí estuvo mal. Entonces, esto nos puede ayudar un poco a saber cómo resistir al malvado, en este caso a nosotros, pero también cómo debemos actuar frente a las injusticias del que nos hace mal a nosotros. Vayamos entonces a lo segundo que se nos dice, a la segunda ilustración, donde Cristo habla acerca de los pleitos para recobrar nuestras pertenencias. El pasaje dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Por mucho tiempo yo entendí que esto se refería a robar, pero no es así. Nuevamente, aquí es importante entender el contexto cultural de aquel tiempo. Aquí se nos coloca este ejemplo que es necesario manifestar, o donde es necesario manifestar amor también, en vez de la venganza. Algo del contexto cultural nos puede entonces ayudar a entender esto que Cristo está diciendo. Él no está hablando del robo en este texto, sino de un reclamo legítimo de alguien que quiera poner pleito a nosotros por alguna deuda, entre otras cosas. En aquel tiempo, y presta atención a esto, en aquel tiempo, cuando una persona no tenía dinero u otras posesiones para pagar alguna deuda, a menudo el tribunal, es decir, los que juzgan, exigía que la multa por el agravio se pagara con ropa. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Por eso que es importante investigar el contexto. El tribunal exigía que se pagara la multa por el agravio con ropa. Y la actitud de un ciudadano del reino entonces debe ser estar dispuesto a entregar inclusive la capa, no solamente la prenda interior, porque aquí cuando se habla acerca de la túnica se refiere a una prenda interior, pero cuando habla de la capa se refiere a la prenda exterior. Lo que trata de comunicar a Cristo aquí es que si tú le debías a alguien y esa persona te lleva a juicio, cuando se te juzgue, no deberías prestar allí enojo y rencor contra aquel que te hace lo malo. Antes bien, para que la persona no piense que tú estás rencoroso contra ella y que quieres actuar mal, en son de paz, entrégale también la capa. Si tienes que pagar y debes algo, entrégale no solamente tu prenda interior, que es la túnica, entrégale también la capa para que esa persona vea que no tienes ninguna mala intención con ella, que no quieres vengarte. Aquí comenta el pastor MacArthur lo siguiente: si un juicio legal se hace con justicia contra nosotros por cierta cantidad, debemos estar dispuestos a ofrecer incluso más con el fin de mostrar nuestro arrepentimiento por cualquier mal que hubiéramos hecho, a fin de mostrar que no estamos amargados ni resentidos contra el que nos ha demandado. Estar dispuesto a ello. Me imagino que ninguno de los que estamos aquí ha sido demandado en alguna oportunidad. Pero si somos demandados de forma justa, porque no quisimos pagar algo, y somos llevados ante el tribunal y tenemos que dar cuenta, hermano, no piense usted que debe actuar con maldad y empezar a ver con enojo, qué monguita, nada más porque no le quise pagar esos $1,000, si eso es muy poquito. Nada más porque no le quise pagar eso, ya no le voy a hablar más. Yo no le voy a dirigir ni siquiera una palabra. Hermanos, $1,000 es algo, ¿no? Pero aquí Cristo nos llama a que en vez de reaccionar de manera indebida, actuemos con la mejor disposición de querer pagar no solamente la deuda, sino también de dar más que ello. Eso nos lleva en tercer lugar a aquello de lo que habla Cristo en cuanto a la limitación de nuestra libertad personal. Y aquí nuevamente tenemos que entender el contexto político. En este caso se presenta una figura de autoridad como quien obliga
Y es interesante que se utilice esa palabra. Fíjese cómo dice el texto. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Naturalmente, yo tampoco me ponía a pensar en esto, bueno, pero ¿quién me va a obligar a mí a que lo lleve 1 milla? Eso no tiene sentido en nuestra época. A alguien por allí no nos va a decir, mira, llévame para allá obligado. No, eso no es común aquí. ¿Qué hemos de hacer con ese texto entonces? Bueno, eso no es para mí. No le voy a prestar atención. No, hermano, sí es para nosotros. Hay que entender el contexto histórico del pasaje. En algunas culturas, los oficiales podían coaccionar a algún ciudadano para que realizara una actividad específica. ¿Y cuál es el mejor ejemplo para ello, por lo menos en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerda de un hombre llamado Simón de Cirene? Sí se acuerda, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando Cristo estaba llevando la cruz del Calvario? Al Calvario, perdón. En el camino, un guardia divisó a un hombre que venía del campo llamado Simón de Cirene. ¿Y qué hizo después? Lo obligó. Vayamos al texto, Mateo 27:32. Mateo 27:32. Dice así. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿A este qué? Obligaron a que llevase la cruz. En otras palabras, le impusieron esa carga. Simón estaba en toda su libertad. Él venía del campo de trabajar y de repente ve que en la ciudad está ocurriendo algo extraño y se asoma, y cuando ya estaba dispuesto a irse, aquí estoy especulando yo, ojo, los guardias lo ven y le dicen, tú, ven acá, lleva esa cruz. No, pero yo me voy para allá. No, lleva esa cruz. En aquel tiempo el soldado romano tenía la autoridad como para imponer esto a algún ciudadano. La ley romana daba a un soldado el derecho de obligar a un civil a llevarle la mochila por 1 milla romana, que por cierto no es necesariamente lo mismo que 1 milla en nuestro tiempo, en nuestra era moderna. La ley, diseñada para aliviar al soldado, no solo causaba grandes inconvenientes a los civiles, podríamos considerar aquí a los judíos, sino que se hacía aún más despreciable por el hecho de que los oprimidos se les obligaba a cargar el equipo y las armas de sus opresores. Para decirlo en palabras más fáciles, el Imperio Romano había establecido leyes por medio de los cuales los soldados podían agarrar a cualquier civil dentro de su imperio y obligarlo a acompañarlo. Y no solamente eso, acompañarlo llevándole las cargas, los bolsos donde están todas sus herramientas, sus armas, entre otras cosas. Y lo más despreciable del asunto es que los judíos, en cierta manera, detestaban que alguien se enseñoreara de ellos, que alguien tuviera poder sobre ellos. Recuerden que los judíos veían a los gentiles como perros, entre otras cosas. ¿Quiénes eran los gentiles? Cualquier otra nacionalidad que no sea judía. Entonces, cuando el Imperio Romano se imponía sobre ellos, ellos lo detestaban. Ahora imagínense que un representante del Imperio Romano mandara a algún judío y le dijera, mira, ven acá, llévame esa mochila full de armas para allá y me vas a acompañar hasta la otra ciudad y me lo vas a llevar y no vas a decir que no, sino peor. Nada más tratando de imaginarnos un poco acerca de aquel contexto. Recordemos que esto tiene que ver con venganza. Cuando la disposición hacia aquella persona que me está obligando a llevar algo más allá, o mejor dicho, más allá de lo que yo quería ir, es en ese momento donde nuestras fibras pecaminosas empiezan a pensar y a desear mal contra aquella persona. Mira, le tengo una rabia porque me hizo hacer esto o aquello.
cuando atentan contra nuestra libertad. Es allí donde el Señor Jesucristo dice, no pienses, no tengas rencor en tu corazón, no busques hacer mal. Antes bien, para manifestar amor a aquella persona que te estaba obligando, ve tú con él 2 millas, no una, sino 2. Ve, acompáñalo. Pero eso no es para agradarlo a él, es para quebrantar tu corazón pecaminoso, para que tú seas restringido de cometer alguna venganza. Alguien muy fácilmente podía esperar que el guardia se distrajera. Voy a esperar que voltee para allá y ahí arranco de una vez y me voy. Y ahí no le llevo nada. No, como un caso hipotético. Jesús dice, no actúes en son de venganza. Lleva 2 millas en son de que no tienes ninguna disposición incorrecta. Por último, el Señor habla acerca de los derechos de propiedad. El texto dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es quizás una de las partes más difíciles de cómo comprender este texto. Sin embargo, también hay una respuesta a ello. El que pide es alguien que está necesitado, que requiere de algún apoyo. En función de ello, el ciudadano del reino procura matar su orgullo, su deseo de tener más o de resguardar su propio dinero. Y este debe estar en la disposición de que en vez de recibir, más bien procurar dar. Eso no se parece a algo que el Señor dijo en otra oportunidad. Es mejor dar que recibir. Qué interesante, ¿verdad? Ya vemos cómo empieza a tener todo sentido aquí. Así pues, el Señor manda a matar el pecado de la avaricia en nosotros y del egoísmo. A que nosotros, en vez de tener una disposición contraria a la de un ciudadano del reino, más bien estemos en la disposición de dar. Pregunta, ¿quiere decir este pasaje que debo dar todo lo que se me pida a quien sea? Que si alguien me pide algo, yo se lo tengo que dar y ya, sin preguntar ni qué ni para qué. No se refiere a eso, hermanos, para nada. Sino a estar en la disposición de dar sin remordimientos ni egoísmo. No estamos obligados a dar dinero a alguien que pide, pero que no quiere trabajar. ¿Se da cuenta de cómo los principios nos ayudan a entender esto? Imagínese que alguien le dice, mira, puedes darme $100, pero, hermano, estoy utilizando ejemplos aquí, números extraordinarios. Esa persona que nos pide, nosotros la conocemos y sabemos que no le gusta trabajar, se la pasa acostado todo el día en la cama, no quiere hacer nada, no quiere colaborar, literalmente no quiere hacer nada. Quiere decir entonces que, bueno, dale pues esto más, para que al final lo vaya a gastar en cosas que a lo mejor no vayan a ser provechosas. No tenemos que darlo. ¿Por qué podemos responder eso? Por lo que ya la Biblia nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Así que no apoyemos las malas costumbres. Recordemos, ¿cuál es el enfoque principal de este pasaje? Cristo está proveyendo instrucciones para que nosotros matemos nuestro pecado, no para que nosotros acabemos con la maldad del mundo, como han querido decir otras personas, según este texto. Se trata de cómo nosotros debemos matar nuestro pecado. Finalmente, hermanos, estas ilustraciones son un principio que atiende no solo a lo externo, a lo que nosotros hacemos cuando alguien nos hace daño, sino también a lo interno, de manera que se nos llama a evitar cualquier tipo de venganza o represalia contra aquel que nos hace algo o que demanda algo de nosotros, entre otras cosas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos decir acerca de lo que el Señor aquí nos ha dicho? Hermanos, que debemos tener cuidado con la forma en la que en primer lugar interpretamos estos textos, para que podamos entonces sacar el mejor provecho de ello y saber cómo debe vivir un ciudadano del reino.
que busca comunicar el amor de Dios. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo nunca tomó venganza. Cristo más bien encomendó su causa a aquel que juzga justamente. Oremos, hermanos, y pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para que no solamente a través de este sermón, sino en los siguientes podamos tener un entendimiento correcto de lo que el Señor nos dice aquí en las Escrituras.